que estamos todos en el mismo juego. El problema es cuando estos síntomas te llevan a malvivirlo. Entender un poco más el concepto de enfermedad mental para poder comprender a la gente y saber cómo tratarla y no juzgarla. Son cosas que queremos que sean escuchadas y en este caso es a través de la pintura. Que se nos mire y que también tenemos cosas que contar. El hecho de tener voz y de poder expresar, encontrar las palabras, o no las palabras, sino la forma, que aquí entra el arte y entra lo que hace Eva. Encontrar una forma, sea como sea, de sacar fuera y dar voz y conectar, sentir que otra persona está conectando con lo que tú estás expresando, eso es salud, es fundamental. Queríamos hacer ver cómo una persona desde su etiqueta puede hablar y puede hablar mucho más allá. Esto es Existo Radio. Existo Radio. Juntando a creadores, maestros, curiosos, expertos, buscadores y creativos culturales. Compartiendo experiencias y epifanías, ofreciendo herramientas y secretos universales. Sus palabras y nuestra escucha tienen el gran poder de inspirarnos para evolucionar, emprender, interesarnos y de aprender. Y también de recordarnos que la vida es mucho, mucho más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Existo Radio. Hola amigas y amigos de Existo Radio, gracias por estar aquí un episodio más. Este episodio es muy especial. Hablo con la artista Zoe Ramírez y la psicóloga Davinia Sánchez, y de la exposición que entre las dos han titulado Existo, con el fin de dar voz a través del arte a las sombras que son a veces difíciles de explicar cuando alguien está pasando por un estado, digamos, fuera de balance mentalmente. Zoe Ramírez es su nombre artístico. Nació como Eva. Ella se considera autodidacta y su trabajo se centra principalmente en las miradas. Esas miradas que nos permiten llegar a imaginar las historias que sucedieron detrás. Zoe Ramírez busca expresarse por medio de diversas técnicas y distintos estilos. Busca el arte como mayor expresión en su día a día y por eso trabaja varias disciplinas, desde el dibujo y la pintura a la fotografía, e incluso escribe pequeños relatos. Uno de ellos que podréis escuchar si vais a la exposición del próximo 4 de marzo de 2023 en Benimaclet, Valencia, España. Su otra mitad aquí en esta exposición es Davinia Sánchez. Ella es psicóloga con máster en Psicología General Sanitaria, formada en Psicología Jurídica y Forense y en la intervención con infancia, adolescencia y familias. A Davinia le apasiona el desarrollo de la identidad, cómo nos afecta todo aquello que experimentamos en la infancia y en la adolescencia, sobre todo cuando se trata de dificultades que hemos tenido a la hora de formar vínculos afectivos saludables con nuestro círculo más cercano. Esta curiosidad le ha llevado a especializarse en el campo de la personalidad, las vinculaciones afectivas y el trauma complejo desde diferentes perspectivas. Esta, la de hoy, es una conversación necesaria en muchos sentidos. Y alivia saber que hay artistas y profesionales de la terapia que unen sus fuerzas para poner voz a algo que nos pasa a muchos y que escondemos en sociedad. O que la sociedad nos esconde, nos etiqueta, aísla, hasta llegar a alienarnos. Y qué bien poder hablar de esto, de normalizarlo, para poder poner luz a esas sombras que sufrimos muchos en silencio. Y muchos afortunados y afortunadas cerca de Benimaclet, en Valencia, España, podrán disfrutar de esta exposición con un coloquio posterior con Zoe y Davinia y alguna sorpresa más. Con todas vosotras, con todos vosotros, Zoe Ramírez y Davinia Sánchez. Bienvenidas Zoe Ramírez y Davinia Sánchez a Existo Radio. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien, aquí un poco nerviosillas, pero bien. Nerviosas y contentas de esta oportunidad. Sí, Esto se nos pasa rápido lo de los nervios, pero es verdad que, mira, mi profe de teatro siempre decía, el día que se te pasen las mariposillas es que ya
No solo se te han pasado las mariposillas. Eso que estamos vivas. Eso es que Ahí, existimos. ahí. Y para todos los oyentes, es que este es un episodio muy especial porque hay mucha conexión. Zoe Ramírez, la artista Zoe Ramírez, me escribió hace poco y me dijo: Alex, hay una inauguración que va a pasar aquí el 4 de marzo de 2023 para todos los que escuchen después. Esto pasa en marzo de 2023. Hay una exposición relacionando arte y salud mental, luego lo explicaréis vosotras mejor que yo, y se llama Existo. ¡Buah! Claro, a mí el corazón se me expande. Y entonces le digo yo a Zoe, bueno, pues hay que hablar de esto, porque si estamos en el punto de que existimos, creo que merece la pena abrir una ventana aquí y gritar a los cuatro vientos eso, que existimos. Entonces, bueno, es una exposición de arte, se inaugura el 4 de marzo de 2023 en CAF Café, en Benimaclet, Valencia, España. Y también habrá una charla, coloquio y una entrevista al artista Zoe Ramírez. La entrevista la hace Davinia Sánchez, si no me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, en la intro he contado quiénes son. Ahora nos van a contar ellas un poco más. A mí me interesa, antes de nada, saber el título Existo. ¿Qué significa para cada una de vosotras? Si quieres empezamos por Zoe. Vale, pues el Sixto para mí es una especie de grito, un poco, ¿no? De hola, estoy aquí, escúchame, mírame. De hecho, estuvimos barajando varios títulos para la Expo en este sentido, ¿no? De lo que queríamos hacer un poco es dar esa sensación de yo también estoy aquí, ¿no? A pesar de que pueda tener mis problemas a nivel, lo que sé, de salud o laboral, o tenga una discapacidad, o tenga una problemática para encajar en este tipo de juego, pero es como yo también aporto algo y esto es lo que queríamos transmitir con la exposición y con el título, que se nos mire y que también tenemos cosas que contar, que creemos en este caso que es bonito lo que tenemos que decir, es duro también, pero son cosas que queremos que sean escuchadas y en este caso es a través pues de la pintura. Wow, eso abarca muchísimo. Davinia, ¿tú qué nos quieres contar? Bueno, pues un poco en la línea de Eva, ¿no? Que lo ha transmitido muy bien. Cuando estuvimos hablando acerca de qué título poner, pues estábamos pensando un poco en cómo dar voz, ¿no? Cómo nombrar más allá de la etiqueta. Porque, bueno, nos damos cuenta que a nivel incluso político, ¿no? Que la salud mental es como al final un instrumento de propaganda que, bueno, que se tratan de hacer medidas, ¿no? De hacer políticas para favorecer a personas con problemas de salud mental, pero parece que es como que luego realmente no se les da voz. Luego no existen más allá de esa etiqueta diagnóstica, que detrás no hay nada más, no hay una persona que tiene otras cosas, ¿no? que aportar. Entonces queríamos hacer ver un poco eso, ¿no? Cómo una persona desde su etiqueta puede hablar y puede hablar mucho más allá de la etiqueta también. Hablando de etiquetas, claro, es que se limita muchísimo, ¿no? Primero, ¿hasta qué punto se considera que alguien está en salud mentalmente? Y no, porque hay mucha gente que sufre depresión y ya se puede etiquetar así, ¿no? Y realmente, ¿hasta qué punto hay alguien que tenga salud mental? Entonces, ¿no? Sí, Eso por un lado. Estaríamos todos dentro del mismo saco porque somos así de cíclicos, flexibles, inflexibles y duales y bueno, y mucho más, ¿no? Pero también a la hora de etiquetar estamos solo apuntando hacia un lado, que es lo que decías, ¿no, Davinia? Estamos apuntando solo hacia yo soy eso o tú eres eso y no hay nada más. Y entiendo muy bien que hayáis dado título a esto, Zoe, porque, claro, existir es mucho más, ¿no? exacto, es mucho más que eso, que una etiqueta o
eso de tu capacidad o incapacidad a la hora de hacer lo que se espera de ti, ¿no? Que hagas. Porque, por ejemplo, tú lo has dicho, hay muchos tipos, o sea, hay muchas variantes en esta temática, ¿no? Pero, por ejemplo, una depresión muy grave te puede limitar mucho. Puede que tú cada día no puedas levantarte, por ejemplo, para ir a trabajar, o que tengas ganas de abandonar, de ganas de dejar de existir, porque dices, es que no aporto Mm, nada, o considero que no soy nadie porque no estoy, muchas veces no estoy produciendo. Sabes, que se compara muchas Mm, veces el hecho de cómo eres de productivo con este tipo de enfermedad, ¿no? Porque eso, muchas veces una depresión o una ansiedad te limita mucho a la hora de trabajar. A mí la ansiedad me ha limitado mucho en mis trabajos, porque yo me pongo tan nerviosa que es como pierdo la concentración, pierdo el saber dónde estoy, ¿sabes? O eso, o todo lo contrario, cuando estoy en mi fase depresiva es como, pues hoy no me siento capaz de ir a trabajar. Entonces, porque el hecho de que yo no pueda producir laboralmente me va a anular a mí como persona, ¿no? Entonces, pues mi manera eso, de expresar esta sensación o de dar esa voz es, pues yo mi manera de comunicarme es pintando, dibujando, escribiendo, no sé, pero pues siento que no entro por un agujerito que no consigo entrar, ¿no? Y es en plan, bueno, al final dices, pues si no consigo entrar por ahí, pues me voy por otro lado y por donde piense que sí que puedo entrar mejor. Me da la sensación de que con esta exposición, claro, el mensaje es, iba a decir esperanzador, pero en realidad es más allá de eso, es como la verdad, casi, de decir que somos mucho más. Y es algo que en Existo es que me encanta porque, claro, estamos diciendo lo mismo, ¿no? Que somos mucho, mucho Ujú, más. Y que no solo hay que ir, no solo hay un agujerito por el que entrar, ¿no? mm. Hay tantísimos como poros tiene la piel o surcos hay en la tierra. Es que somos multitodo. Y estaba escuchando y pensaba, claro, esto no solo está dando voz hacia afuera, hacia pues lo de afuera que nos escuche, sino que está potenciando muchísimo la fuerza de esas personas que se sienten ahora mismo identificadas con cómo has definido una situación como te has sentido tú, ujú. ¿no, Zoe? Estáis cubriendo como los dos lados, ¿no? El adentro y el afuera. Creo que mucha gente, yo la primera, me estoy sintiendo identificada, porque ¿a quién no le pasa? Y me imagino, Davinia, que a ti acuden muchas personas, no sé, dímelo tú igual, con un montón de inquietudes que tienen que ver con esto. Sí, sobre todo también en la actualidad, ¿no? Hoy en día hay mucha problemática de un carácter ansioso, depresivo. Em, sí que es verdad que como que el perfil de pacientes que acuden a salud mental privada, yo trabajo en la privada, no en la pública, es un perfil diferente a un problema de salud mental grave que acude más a lo que es la pública. Y mucha gente hoy en día acude al psicólogo por una especie de crisis existencial con un componente ansioso o un componente depresivo, porque, como decía Eva, ¿no? El sistema aprieta y ahoga y estamos en un ritmo frenético que no conseguimos, ¿no? llegar. Pero ¿qué pasa? Que parece que como que la salud mental sea eso, Hmm. porque además hoy en día como hay un boom en redes sociales bueno, de información, de psicoeducación, de psicología, pero también se está dejando, la contrapartida, ¿no? Es que se está dejando de lado lo que son los trastornos mentales, quizá las problemáticas más graves, y a esa parte no se le está dando voz, que también le ahoga el sistema y le incapacita todavía más. Y que, por supuesto, en la mayoría de ocasiones no pueden permitirse ir al psicólogo por
por el sistema privado, porque la verdad es que es un servicio caro, es lo que tiene que valer, ¿no? Pero que no es algo económico y no está subvencionado como debería. Esto tendría que cambiar, ¿verdad? Ojalá. ¿Se os ocurre una manera, aunque sea que esté en su casa, una mínima, una pequeña acción que alguien pudiera hacer para poder cambiar esto? No sé, yo digo una. Igual elegir lo que estamos viendo en las redes sociales, elegir muy bien qué está provocándome un perfil u otro, ¿no? Por ejemplo, porque eso me pasa a mí y a cuánta gente le pasa, ¿no? De ver algo que estoy yo en mi habitación y de repente me están saliendo un montón de demonios de dentro porque estoy viendo algo en una pantallita sobre otra persona que está viviendo su vida o contando algo de su vida en una red social. Entonces yo sugeriría, por ejemplo, filtrar eso, elegir qué vemos. ¿Qué podríais sugerir? Obviamente está la pintura y la expresión, pero algo cotidiano que alguien podría hacer en su casa si algo le resuena aquí ahora mismo. Yo no sé, a nivel individual, lo que puede llegar a hacer cada uno, la verdad es que no estoy muy segura, pero creo que sí que debería haber un poco más de concienciación con el tema, ¿no? De acercar a las personas un poco más de información sobre, pues, cómo son los síntomas, cómo tratar a personas igual, eso, con tendencia suicida, porque ni uno sabe cómo actuar en ese caso cuando está sucediendo a él, ni sabes cómo actuar cuando le está pasando a alguien cercano. Y saber, pues eso, que no son los típicos clichés que salen en, pues, enfermo mental mata a sus padres. Entender un poco más el concepto de enfermedad mental para poder comprender a la gente y saber cómo tratarla y no juzgarla, porque pienso que el tema de juzgar incluso empeora los síntomas, ¿no? Cuando te sientes rechazado, tú no tienes problema en decir, ay, es que tengo problemas de azúcar, pero tú vas a un sitio y no te presentas y dices, es que tengo, no sé cómo decirte, delirios de grandeza. Ujú. No sé, que el acercar este tipo de enfermedad, como se están acercando otras diferentes, acercarlo a la población para que haya un entendimiento mayor, pienso yo, es una de las cosas que se podría hacer. ¿Y Davinia? Pues un poco al hilo, ¿no? De lo que comentaba Eva y también lo que comentabas tú. Quizás salir un poco de la pantalla, que a veces está bien, porque bueno, es una manera de que nos llegue mucha información que no podría ser de otra forma. De hecho, gracias a Internet y a todo lo que se mueve, estamos Ujú. aquí teniendo esta conversación, ¿no? Entonces, es positivo, ¿no? Pero como igual filtrar, dosificar un poco la información y, y no quedarnos como solo ahí, ¿no? Sino quizá ir un poco más a lo local también, a fomentar ese tejido comunitario, porque el apoyo social y esa red es un factor clave en la salud mental. Y desde ahí, desde ese tejido comunitario, como decía Eva, algo muy importante es vamos a coeducarnos unas a otros, ¿no? Para saber cómo lidiar, cómo relacionarnos, cómo apoyar a personas que están atravesando un momento difícil o que tienen algún tipo de problema o trastorno mental. Además, yo creo que es que está habiendo como cada vez más, ¿no? Incluso entre gente más joven, gente de instituto, que está a raíz de temas como el bullying, como, yo qué sé, muchas otras cosas, pero yo últimamente veo más casos de noticias de gente joven que se acaba suicidando, o que no soporta, igual que tiene que ver con todo este tema que decimos de las comparaciones sociales, redes sociales, etcétera. Bueno, todo tiene su parte positiva, como dices tú, Davinia, Mm. y la parte negativa, que son las comparaciones y el ver vidas Sí. que crees que son perfectas, ¿no? Y lo comparas con tu vida y no le encuentras sentido. Ujú. Como que esta pregunta se está lanzando mucho, ¿no? Si ahora están aumentando los problemas de salud mental en población más Ujú, joven o si se están visibilizando más, porque Internet y las redes sociales permiten que haya más visibilidad e incluso hay personas como que
que ven el factor de riesgo de que las redes sociales tengan como un efecto de contagio. Pero en una charla que fui a una presentación de un libro, que por cierto recomiendo, Ah, sí. ¿Cuál es el título? se llama Malestamos, Ok, lo dejaré en las notas del podcast. porque tiene relación, ¿no?, con lo que estamos comentando, y allí la autora y el autor aclararon esto, ¿no? Y me pareció muy interesante, y es que no significa quizá que esté aumentando el dolor de las personas jóvenes, ¿no?, sino que quizás siempre ha estado ahí, pero no había una manera de canalizarlo. Sí, vamos a decir canalizarlo, aunque igual la canalización no sea del todo acertada o saludable, pero cuando hay, ahora que los adolescentes, por ejemplo, se pueden llegar a autolesionar más, no es tanto por un efecto de contagio, sino es una manera de, yo he visto que tú lidias con el sufrimiento de esa manera, entonces voy a probar si a mí me sirve, y me doy cuenta de que me puede servir. Pero no porque sea un contagio por simple imitación, sino esa persona estaba sufriendo y ha encontrado así como una referencia de cómo lidiar, evidentemente de una forma poco saludable, con el dolor, pero el dolor ya estaba ahí. Sí, al final las redes, como estamos comentando, tienen su doble cara. Sí que puede servir como un saco de respuestas que a veces, bueno, claro, es que pones cualquier cosa en Google, por ejemplo, y sale la respuesta que tú quieres escuchar también, ¿no? Porque si pones, no sé, cualquier cosa, ¿para qué es bueno el bicarbonato sódico? De repente unos te dicen que sí, otros que no, tú eliges, ¿no? Entonces, al final, el beneficio es que podemos acudir a Internet por tantas respuestas que encontramos, pero claro, el filtro, ¿dónde está? Y alguien que está sensible, pues claro, llega un momento que te agarras a un clavo ardiendo, ¿no? Para poder soportar la vida a veces. Hablando un poquito más de la expo, también Zoe, te estoy llamando Zoe Ramírez porque es tu nombre artístico, Sí. pero oiréis a Damián llamarla Eva porque se llama Eva. Entonces a veces vamos de un lado para otro, ¿vale? Pero que sepáis que estamos, aquí somos tres ahora mismo. Eva, también presentas ahí un nuevo libro ilustrado y además es la misma temática, ¿no? Exacto. Quería aprovechar el día de la expo para presentarlo, por eso, porque lleva el mismo tono, tanto en la temática como un poco el tono en cuanto a color, porque es bastante oscuro. Y tiene un poco de inspiración en el tema Alicia, en el País de las Maravillas, que es un tema, un libro que me encanta, pero digamos que es una caída a la madriguera simbólica, ¿no? Como una caída a la locura y cómo se siente esta persona pues en ese lugar oscuro y demás. O sea, a raíz de un pequeño escrito que hice hace tiempo y he decidido ilustrarlo para este día. Por favor, ¿puedes leer un trozo? Si quieres te lo leo, lo puedo leer, es muy cortito. Sí, de repente tengo ahí la Mira, curiosidad lo tengo por máxima. aquí porque es muy cortito. Qué bien que lo vas a compartir. Sí, mira. Caer por la madriguera y no regresar jamás al punto de partida. Desde este oscuro lugar somos invisibles, incomprendidos, infelices, diferentes en el sentir, en el pensar, en el actuar, en el soñar con un mundo paralelo e inventado que nos proteja del miedo a nuestras propias vivencias. ¿En qué momento decidimos seguir al puto conejo blanco con su reloj eterno que señala la inexistencia del tiempo? Somos los niños perdidos en nuestro intelecto, incapaces de volver al cuerpo y la supuesta realidad, de tocar tierra, de ocuparnos de nosotros mismos y querernos tal y como somos. Extraños, excéntricos e incómodos, hasta para el espejo que refleja nuestra imagen distorsionada y que destrozaríamos de tanta rabia acumulada. Así es, que nos corten la cabeza, joder, que nos la corten de una maldita vez. Wow, gracias. Sí, creo que mucha gente se va a sentir identificada con esto. Espero que sí. Me vuelvo a lo que hemos dicho al principio. Al final,
¿Dónde está el límite de esto que llamamos salud mental? ¿Por dónde se empieza? ¿Dónde Ujú. existe y dónde no? ¿Dónde se califica como salud mental? Obviamente no clínicamente diagnosticada, sino un poco como Davinia decía, ¿no? Que si es algo grave, obviamente hay otros medios. Pero yo creo que aquí, poniendo la mano en el corazón, estamos todos en esto. Yo creo que sí, que estamos todos en el mismo juego. El problema es pues cuando estos síntomas te llevan a vivirlo, a malvivirlo, a Sí. vivirlo mal, con sufrimiento. Y entonces este sí que es un poquito los sentimientos que yo intento transmitir en estos cuadros que vamos a poner, pues que son un poco eso, los sentimientos malos Mm. de eso, de depresión, de ansiedad, ¿no? De quiero abandonar, de tristeza en los ojos, yo intento en las miradas, pues que salga la expresión, ¿no? De esa tristeza que puede haber por detrás. La expresión de las sombras, creo, y Davinia igual puedes ahí, por favor, dar tu opinión, creo que es sano, ¿no? Expresar las sombras, porque obviamente no solo estamos expresando tratamos de expresar la felicidad todo el rato, pero todo el mundo, o vamos, que levante la mano quien no, tenemos sombras, si no, no habría luz tampoco. Expresar esto es sano. Es sano, por supuesto. Es fundamental, de hecho. Cuando una persona acude a una psicóloga, ¿no? A un psicólogo, es una conversación acerca de, bueno, ir sacando, ¿no? Y tirando un poquito del hilo, porque al principio es una maraña donde no hay nada de claridad, eh, e ir tirando poquito a poco y sacarlo todo fuera, porque al final lo que enferma es lo que se queda dentro, que se pudre o se enquista y, y sobre todo incluso lo que más daño puede hacer es aquello que se convierte en tabú, ya sea por vergüenza, ya sea por culpa, ya sea por miedo. Pero al final eso se va solidificando, ¿no? Como una piedra y es indigesto, pesa, pesa. Y esa autocensura a veces es muy sufrida. El hecho de tener voz y de poder expresar, encontrar las palabras, o no las palabras, sino la forma, que aquí entra el arte y entra lo que hace Eva, ¿no? Encontrar una forma, sea como sea, de sacar fuera y dar voz y conectar, sentir que otra persona está conectando con lo que tú estás expresando, eso es salud, es fundamental. Y aquí has mencionado, y aquí entra el arte. Le pregunto a Eva primero, ¿cómo identificas qué sientes cuando estás, en tu caso, pintando, cuando estás creando, cuando estás pintando? ¿Qué sientes? ¿Qué cambia? ¿Qué pasa? Pues la verdad es que me hace muy feliz, porque a mí me relaja un montón, me ayuda a concentrarme, porque es una de las cosas que me pasa, que me disperso mucho. Entonces, para mí es pues como si fuera una meditación, ¿no? Yo cuando consigo decir, venga, me pongo a pintar, que me cuesta lo mío también, pero una vez que me pongo, me da, me da eso, me da la calma que me hace falta. Y al mismo tiempo eso, me da un significado, ¿no? A mi día, a lo que hago. Me ayuda con mi autoestima, porque también es, pues eso, sentir que lo que hago tiene un valor. Entonces también me ayuda con el tema este de sentirme mejor conmigo misma. Así que bueno, para mí todo, todo bien con el arte. Y Davinia, desde el punto de vista terapéutico, ¿cómo podrías explicar lo que pasa? Si se le puede dar una explicación. Es complicado, ¿no? Es como casi mágico. Sobre todo porque hay sentimientos y hay sufrimientos que no tienen palabra, que no son sensaciones que no se pueden nombrar, que no se pueden explicar, que no se pueden compartir, no se pueden hablar.
y que hay veces que la única manera es expresándolo por otra vía. Y entonces, por eso, ¿no? La importancia tanto de la persona que crea algo, una obra, porque es como expresar lo mudo, lo que no puedo decir, de alguna manera, lo saco fuera de otra. Y la persona que recibe esa obra de arte es como, de repente, también conectar con algo que, que no podrías haber creado ni expresado y que no es tuyo, pero lo sientes tuyo, es como si hubiera nacido de ti. Entonces yo creo que esa conexión es lo que sana, porque libera, de repente libera. Estás permitiendo por otro lado, ¿no? Ujú. Ja. Y aparte me viene también un punto, esto es un poco más metafísico si queréis, la energía que carga, ¿no? Una pintura, porque al final el artista está pintando y le pasa algo, lo manifiesta a través de la pintura y eso lleva una carga energética, igual que la música, igual que los números, igual que, como dice Masaru Emoto en Los mensajes del agua, todo lo que existe en este mundo vibra. Entonces hay una carga energética, una vibración, una frecuencia que, claro, que por ahí está y quien esté en esa frecuencia va a pillar el mensaje, ¿no? De ese cuadro que está admirando. Es muy fuerte porque va por muchísimas dimensiones y a mí eso me parece que ahí también está la conexión entre todos los humanos, ¿no? Bueno, y otros reinos. El hecho de poder comunicarnos de diferentes maneras, de comunicar al final. Y también tiene que ver esto con la sensación de comunidad que estabas hablando antes, Davinia, qué importante es. Y a mí me pasa, no sé si a alguien le pasará parecido desde la pandemia, que nos hemos acostumbrado, por lo menos yo en mi caso, me he acostumbrado más a estar en casa y hacer cosas, pues, no salir tanto, porque me he acostumbrado y me gusta esa parte de estar más conmigo y bueno, pues ahorrar dinero, tal, no sé qué, un montón de factores. Pero el salir a la calle y hablar con un vecino, de repente digo, qué bien me siento, igual hemos compartido una receta de pan, no sé, cualquier cosa, ¿no? Hemos hablado de las nubes de hoy, pero vuelvo a casa como diciendo, uy, qué vida, vida. Ujú. Y la sensación de comunidad a veces la ignoramos. Esto va para Davinia. He leído en tu web que dices, adentrarnos en lo que somos a veces da vértigo, miedo, mirarse por dentro requiere valentía. También expresas, tengo tanto que ofrecerte como tú me puedes ofrecer a mí. Yo puedo tener las herramientas profesionales, pero tú mejor que nadie sabes lo que te ocurre dentro de ti. Eso es maravilloso porque al final muchas veces vamos a alguien tratando de que nos solucionen. Ujú. Cuando dices esto de, ¿no? Estás dándole la responsabilidad a la persona que te está llamando a ti. Me encantaría que puedas desarrollar un poquito más esto, porque creo que es importante para eso de 100% responsabilidad de lo que nos pasa, en todos los aspectos de nuestra vida. Claro, al final ir a terapia muchas veces lo que fomenta y lo que ayuda, ¿no? a sanar es la sensación de me estoy haciendo cargo de lo que me ocurre. Para mí es súper importante también, por eso lo remarqué, ¿no? en la web, porque antiguamente, bueno, ya desde el psicoanálisis, las primeras corrientes, ¿no? que había de psicología, como que partía todo de un modelo muy médico y muy asistencial y muy de, bueno, pues vienes aquí y yo te voy a psicoanalizar y yo voy a saber ya todo de ti y yo voy a saber lo que mejor te viene y te voy a decir esto, esto y esto y tú me tienes que hacer caso. Y un poco como que eso, quieras o no, como que se ha quedado, ¿no? Como si el psicólogo, la psicóloga fuera una persona de autoridad que sabe un montón y te va a resolver la vida o como un poco de sometimiento, ¿no? A esa figura. Entonces, eso no me gusta nada. Entonces, el enfoque que utilizo en la terapia es muy relacional, es muy de tú a tú. Obviamente hay una asimetría, pero, pero es esa cosa, ¿no? De, bueno, yo vengo aquí y tú me vas a contar, yo voy a tratar de hilar contigo, pero las hipótesis que yo genere de lo que te pasa va a ser en función de lo que tú me vayas contando y de alguna manera vamos a construir juntas o juntos hipótesis, proponer alternativas, soluciones, pero siempre va a ser un trabajo en conjunto.
Yo te acompaño para que tú lo hagas, te guío, te doy unas pautas que quizá porque no tienes el conocimiento o la habilidad, pero al final siempre lo vamos a hacer de manera conjunta. No es una asistencia de yo te digo lo que tienes que hacer y también está esa parte, ¿no? De te tienes que hacer cargo, lo tienes que hacer conmigo, tienes que poner de tu parte. Requiere compromiso con uno, que Mm. al final parece que nos comprometemos a tantas cosas ahí afuera y de repente con nosotros mismos resulta un reto. Ujú. Es más fácil suscribirnos a otras cosas que a nuestras propias responsabilidades. Eh, Hay una pregunta. Esto me estoy yendo ahora a algo que es mi propio camino. Tengo una pregunta que me sigue y que yo sigo desde hace años. Y es lo que ha dado pie a hacer este podcast y otras cosas. Muy existencial. Pero por eso hoy existimos las tres y tenemos algo en común llamado Existo, con todo ese gran mensaje detrás. Mi pregunta para todos los invitados e invitadas que tengo aquí es ¿para qué? ¿Para qué estamos aquí? Sé que es muy existencial, ¿eh? ¿Para qué estamos aquí los seres humanos en el planeta Tierra? Y sé que cada uno tiene su apreciación diferente según el momento de su vida. Me encantará escucharos a vosotras aquí hoy. ¿Para qué os viene que estamos aquí? Yo lo que creo, en mi opinión, que, que hay un para qué para cada persona. O sea, que no hay un para qué general, que cada uno crea su para qué. Porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, hace años pensaba, ¿para qué? Para nada. O sea, no tiene sentido y esto es una mierda, ¿y para qué? Pero actualmente yo he generado más confianza en la vida y tengo como más fe, más, eso, sí, me siento más positiva y todo esto me lo trae de vuelta a la vida. Yo lo creo así, ¿no? Entonces creo que eso, que el para qué es el que tú te generes. Si para mí es pues tener una vida creativa, intentar ayudar a otros, ese va a ser mi para qué. Y que tu creencia de cómo, de cuál es tu por qué, tu motivo, es lo que lo genera. Tú lo que quieres crear. Esa es mi opinión. Lavinia. Bueno, menuda pregunta, ¿eh? Claro, si pienso para qué estamos, por ejemplo, los seres humanos, ¿no? En el mundo, yo diría que somos una casualidad, ¿no? Que hemos nacido de algún tipo de error cósmico y de repente estamos aquí. Entonces, yo creo que ya que estamos aquí, quizá por azar, vivir una vida que tenga sentido, no vivir por vivir, ¿no? Cada persona encontrará el sentido de su vida en una cosa u otra, pero sí algo que te conecte, ¿no? Que sí, que te conecte con la vida, que te conecte con los seres vivos, con otra persona, que te haga vibrar, que tenga un sentido, que si llega ese momento, ¿no? Final digas, pues es que estoy harta de vivir, ¿no? Y que te hayan quitado bailado, básicamente. Eh, para ir cerrando la conversación, me quedo con más ganas de escuchar realmente el motivo de Existo, porque lo hemos tocado al principio y luego yo me he ido con mis preguntas más existenciales, pero quería volver al motivo de esta charla, que es Existo, a poner voz a aspectos del interior de personas que igual no las pueden expresar a través de la palabra, como hemos dicho antes. Esto es ponerle voz a través de imágenes, pero creo que la voz es mucho más alta porque el mensaje es muy importante, lo sabemos todos hoy en día. El vivir en paz, el vivir en armonía y poner voz a esas sombras que están y que tenemos todos. Me gustaría saber, en el momento en que vosotras dos os encontrasteis y cómo se ha fraguado esta colaboración, cómo se ha decidido que Davinia va a entrevistar
a Zoe Ramírez, cuándo sentasteis a hablar del nombre, todas estas cosas. Pero para empezar, ¿en qué momento os unisteis? Pues el proyecto empezó hace un montón en realidad, que fue al poco de conocernos Davinia y yo, que yo a Davinia la conocí muy reciente al llegar aquí a Valencia a través de un amigo, a través de Fidel. Y la verdad es que Davinia está muy comprometida con el arte también y siempre me ha apoyado mucho con mis dibujos, mis historias. Ella me ha hecho más de un encargo. Y claro, hablábamos del proyecto, pero yo que soy bastante paradita, pues no. Entonces ya me cogió Davinia y dijo, mira, yo si quieres te ayudo, te echo una mano, vamos a ir con este proyecto para adelante. Yo me ofrezco a ir en calidad de psicóloga y hablar del tema y vamos a unir esto y ya está. Y ya dijimos, vamos a poner fecha porque si no, no lo vamos a hacer nunca porque lo hablamos como hace ya más de un año. Y eso, y ella ha sido la que ha hablado con Café, la que ha movido fecha y todo, porque ella tiene más salero. ¡Wow! ¡Qué buena promotora tienes ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, tampoco ha sido tan así. La verdad es que está hablado hace un montón, pero por unas cosas y otras yo creo que ambas también igual en ese momento estábamos como a otras cosas. Por una cosa u otra yo tampoco estaba en ese mood y creo que el momento como que iba siendo ahora, como que se ha ido fraguando y hemos ido cogiendo como esa energía, ese ritmo, automotivándonos y viendo que era posible y la clave fue decir, vamos a poner una fecha. Porque eso fue, a partir de ahí, pues vale, ya tenemos la fecha, más o menos, entonces ya hay que, Hay que ponerse las pilas. hay que reunirnos y a partir de ahí, pues ir quedándonos, tomándonos algo, hablando, charlando y a partir de ahí ha sido así. ¡Qué buena estrategia! Poner fecha a las cosas, Ujú. ¿no? Claro, es que si hay fecha ya, primero no hay vuelta atrás, porque ya hay una fecha en el calendario, ¿no? Y después solo puedes caminar hacia ello. Claro. ¡Wow! Buenísimo. Esa me la apunto. Los materiales, ¿qué pintura, qué tipo de pintura es? ¿Es variado? ¿Tienes un estilo? Explícame un poco acerca de eso. Pues sí que voy a llevar varios estilos distintos. Aparte no son todo cuadros actuales, son algunos que tienen más tiempo. Entonces también hay algunos óleos, hay acrílicos, hay algo de acuarela, hay lápiz, pero también me gusta que se vea un poquito el proceso de que, por ejemplo, antes usaba unos colores mucho más oscuros o hacía unos cuadros, como hablábamos antes, ¿no? De que igual tienes la necesidad de decir algo, pero lo que me salía en ese momento era pues más negro, más azul, oscuro, tal. Y los últimos yo los veo más claritos. Entonces, al mismo tiempo también es esa, digamos, esa evolución mía, ¿no? En el color, de ir hacia más claridad, igual que yo siento que voy hacia más claridad, esos cuadros también van aclarándose un poquito y esa parte también creo que significa algo. Sí. ¿Y en la exposición tenéis pensado hacerlo así? ¿En orden cronológico? No sé, pregunto, ¿eh? ¿O hay otro criterio para exponer? Igual depende más del espacio Ujú. y de las formas, no sé. Yo había pensado unir por un lado lo que son lienzos de pintura y luego poner en el otro extremo lo que es más ilustración, las acuarelas y demás. Pero al mismo tiempo también coincide que esta parte de los lienzos es como la más clara. Entonces igual sí se nota un poquito este contraste. También eso depende del espacio, igual no podemos colocar todo lo que quisiéramos, no lo sé. Tenemos que ir a hacer pruebas. Para los oyentes que tengan la curiosidad de saber al final el resultado de cómo lo exponen, sabéis que el 4 de marzo 2023 se expone en CAF Café en Benimaclet, Valencia, España. Y si no, seguro que en las redes sociales, tanto de Zoe Ramírez como de Dania Sánchez, hay mucha información de cómo habrá quedado. Entonces tendréis toda la información en las notas del podcast.
Bueno, y sabemos que los podcasts quedan para la posteridad. Si habéis llegado más tarde de marzo de 2023, pues tirar para atrás en las redes y podréis descubrir al final qué pasó. No sé si queréis comentar algo acerca de salud mental y darle voz, ya que estamos a punto de terminar el programa. Bueno, para poder transmitir el mensaje, no solo ya en las pinturas, sino a través de la palabra, os dejo aquí el espacio para, si sirve de apoyo a alguien que esté escuchando ahora mismo, ¿qué palabras les podremos decir? Yo creo que si alguien se está sintiendo identificado, ¿no? O identificada, es porque existe. Y existe y existen más personas como él y como ella. Y por esa vía está conectado, ¿no? Y que muchísima fuerza y que encuentre la manera de poner voz a lo que siente y a su situación y de poner valor, ¿no? También a todo este momento. Si hay alguien que se siente identificado, pues que no está solo, que somos muchos aquí, los loquitos entre los cuerdos, y que se haga un cuerdo por ahí, ahí al fondo en la esquina, Si hay algún cuerdo. que sí, que es muy importante encontrar ese núcleo, ¿no? Entonces, pues siempre hay alguien con quien compartir este tipo de sensaciones y buscar tu manera, sea a través de una canción, de fotografía, de un libro, bailando, cocinando, pero sacar ese, ese malestar de alguna manera, que al final se manifiesta algo que puede ser muy interesante para otras personas. Gracias a las dos. Yo quería añadir que a veces mi percepción es que en lugar de salir corriendo de una situación, de una sombra, podemos apuntar hacia la luz. Y si no la vemos, simplemente sentir el corazón, porque ahí el corazón, a mi modo de ver, no se equivoca. Y si necesitamos estar a solas, en quietud, también está bien, que todo está bien, pero que escuchemos el corazón. No hace falta escuchar tanto lo de afuera, escuchar el corazón y que a través de, pues como Eva, Zoe Ramírez, a través del arte, o como Davinia Sánchez ayudando a otras personas, o como yo con esta voz en el podcast, al final aparecen respuestas. Simplemente hay que estar un poco más alerta. A veces que no es... A veces es un desafío, pero simplemente es confiar en que la vida es mucho más, que volvemos a lo de antes, ¿no? La vida es mucho más y que somos muchísimo más, que no solo somos una etiqueta, que no solo somos una sombra, y que cuando vemos ese rayito de luz, en vez de querer correr de la sombra hacia otro lado, el apuntar hacia donde sí, como por ejemplo el pintar y hacer una exposición, ¿no? Da muchísima alegría y da lugar a muchas otras cosas, ¿no? A que coincidamos aquí charlando, a que haya gente escuchando y quizás le dé ese puntito de luz que les haga falta. Y nada más, quería daros las gracias y muchísima luz para este proyecto, esta exposición de Existo, de Zoe Ramírez, Davinia Sánchez, y que lo paséis muy bien. Ya lo veremos en las redes, ¿no? Que sirven Muchas para esto gracias. también. A ver cómo se coloca al final los cuadros. A ver, estoy súper curiosa. Tengo mucha intriga. Que esto no condicione ahora lo que fluya. Sí, como dicen en el arte, mucha mierda de la buena. Claro que sí. Muchísimas gracias, Alex, por el espacio, por darnos voz y por hacernos existir. Gracias por existir, que pasen más veces, ¿no? Y aquí estoy para lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias y mucho amor. Muchas gracias a todos por estar ahí, y si este podcast de alguna manera ha añadido valor a tu día, sería genial que pinches el link de Apple Podcasts que encontrarás aquí abajo en las notas del episodio de hoy, y una vez ahí te suscribas, puntúes el podcast y dejes alguna pequeña reseña.
Esto me ayuda a seguir pudiendo cargar más contenido y así poder llegar a más personas como tú y como yo, creando comunidad y aprendiendo a evolucionar juntos. Para poder seguir creando, para poder seguir ayudando, suscríbete y comparte. Gracias y mucho amor. Ya que estamos aquí, aprovecho para contaros que ya están disponibles las camisetas conscientes de Existo. Con el mensaje "hay señales por todas partes". Y es que las hay, y qué bien está recordarlo, volver a nosotros y reconectar con todo nuestro potencial y creatividad, que nunca se fue a ninguna parte, siempre ha estado ahí, en nuestro interior, en el de cada uno de nosotros y de nosotras, aunque a veces se nos olvide. Los materiales empleados para la fabricación e impresión de esta camiseta consciente son producidos de manera que cause un impacto mínimo sobre humanos, animales y medio ambiente. El algodón es 100% orgánico, procedente de India, con certificaciones GOTS, Global Organic Textile Standard, GRS, Global Recycle Standard, PETA Approved Vegan o Ecotex, Organic Content Standard, y la tinta es libre de PCV y ftalatos. La producción de esta camiseta consciente se lleva a cabo en Bélgica. Ser sostenible también es un trabajo de reprogramación mental y admito que yo estoy aprendiendo cada día sobre la mejor manera de actuar en mi vida para no herir más al planeta, animales y a otros humanos. Ese es mi compromiso como ser humano en este querido planeta Tierra. 1 euro de cada camiseta va destinada a la Fundación Vicente Ferrer en India. Bajo el lema de Vicente Ferrer, "Creo en las personas y en el poder de la acción", la Fundación cumple con la lucha por la dignidad, el cambio y la igualdad en la India rural. Con esta camiseta consciente, tanto yo en Existo como mis compañeras de On Stage Merchandising sentimos que con nuestra aportación cerramos un círculo, ya que el material de esta camiseta es de algodón 100% orgánico procedente de India. Puedes adquirir tu camiseta en el link que encontrarás en las notas del podcast o tecleando onstage.es, ONSTAGE.es.